Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Tokyo Ghoul. Si te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Chapter 51. Mission. Misión 1. Conoce y hazte amigo de Furuta y Rize. Recompensa de la misión. 10 puntos de atributo. Basándose en el nombre de esta misión oculta, Byakuya ya tenía una idea general de su contenido. Esto se debió a que Furuta y Rize no solo eran amigos de la infancia, sino también figuras fundamentales en la tragedia del clan Wasu. Mi nombre es Uchiha Byakuya, respondió Byakuya con calma. Hermano Byakuya, ya debes ser un investigador Ghoul, ¿verdad? Preguntó Furuta con una sonrisa radiante. Cuando notó la insignia paloma blanca en el pecho de Byakuya, ya lo había confirmado. Así es, asintió Byakuya. En ese momento, Furuta todavía era un niño alegre y refinado, todavía no el individuo psicológicamente retorcido retratado en la historia original. Si recordaba correctamente, Furuta tenía solo unos 11 años en ese momento. Hermano Byakuya. Furuta, eso es un poco vergonzoso, bromeó Rize, claramente desconcertado por el tono cariñoso de Furuta. Sin embargo, Furuta no se inmutó ante el comentario. Este hermano mayor ya es investigador. Yo también quiero serlo. Rize puso los ojos en blanco y dijo con desdén. ¿Un investigador? Suena aburrido. Si estás interesado, Furuta, puedes venir al CCG en el segundo distrito para encontrarme. Soy el jefe de la rama allí, dijo Byakuya. En el jardín iluminado por el sol, los niños semihumanos podían marcharse al alcanzar cierta edad. La mayoría se unió al CCG como investigadores Ghoul, mientras que algunos también trabajaban en secreto para los V. Byakuya ya había decidido reclutar a Furuta como miembro de su futuro Escuadrón Cero. Sin embargo, antes de eso, quería evitar que Furuta se convirtiera en la persona psicológicamente distorsionada en la que se convertiría más tarde. Entre los niños del jardín iluminado por el sol, el potencial de Furuta era superado solo por el de Arima, y también era un hábil maestro manipulador. Lo más importante es que Furuta compartía el deseo de cambiar el mundo, aunque sus distorsiones psicológicas posteriores lo llevaron al extremismo. Para Byakuya, Furuta era un recurso que valía la pena cultivar. El jefe de la rama del segundo distrito. Es increíble. Exclamó Furuta con asombro. Byakuya intercambió algunas palabras más con Furuta y Rize antes de marcharse. Después de todo, la misión requería que se hicieran amigos, algo que no se podía lograr con una sola conversación. Por ahora, no tenía prisa por profundizar su contacto con estos dos. Poco después, Byakuya partió de Sunlit Garden. No tenía prisa en seleccionar al tercer miembro del Escuadrón Cero. Doso Distrito, sucursal CCG. Como jefe de la rama, Byakuya tenía mucho que hacer. Sin embargo, delegó la mayor parte del trabajo al ex jefe de la rama, Kimura, y a su equipo. En cuanto a los dos brazos Kagune del Budo, ya habían sido enviados al edificio experimental del CCG en el Distrito 1 para la creación del Kinkebuo con clasificación SSS. Una vez completado, la propiedad del Kinke le pertenecería. Al regresar a su papel como editor en Shoeisa, Byakuya reanudó su trabajo en el proceso de publicación de Dear Kafka, que había logrado nuevos avances. Por la noche, como de costumbre, discutió el manuscrito con Eto. Señorita Takatsuki, el proceso de publicación avanza sin contratiempos. En esta etapa, no debería haber mayores problemas. Eso es genial, dijo Eto alegremente. Cuando casi habían terminado de refinar el manuscrito, Eto no se fue de inmediato. En cambio, se tumbó en la cama de Byakuya a descansar. Por cierto, ¿no fue atacado hoy el CCG del segundo distrito por un Ghoul peligroso? Eto sacó el tema de repente. Sí, era un Ghoul clasificado SSS conocido como el Búho Tuerto, respondió Byakuya. ¿Eh? ¿Un Ghoul con clasificación SSS? Eso suena aterrador. Eto fingió miedo, con una expresión exagerada. Byakuya la observó sin cambiar su expresión, encontrando su acto sorprendentemente encantador.
Sin embargo, esto le confirmó que Eto ya sabía que el búho que atacó al CCG hoy era su padre. De hecho, su fuerza es formidable. Apenas logramos proteger la rama del segundo distrito, dijo Byakuya, siguiéndole el juego. Pero, hemos obtenido algunas pistas sobre el paradero del búho tuerto. Una vez que confirmemos su ubicación, iniciaremos una operación de captura. Este fue un movimiento deliberado por parte de Byakuya para medir la reacción de Eto. Eso es bueno. Es mejor deshacerse de un ghoul tan peligroso lo antes posible, dijo Eto, aplaudiendo en aparente aprobación. Sin embargo, en el fondo, no podía evitar preocuparse. Aunque la actitud evasiva y egoísta de su padre la había decepcionado, seguía siendo su padre. La preocupación de un niño por su progenitor no necesitaba justificación. Esta vez, su padre se había disfrazado de ella para desviar la atención del CCG y este acto suavizó y sacudió su previamente intenso resentimiento hacia él. Aunque el CCG no era tan fuerte como el V, su fuerza superó las expectativas de Eto, especialmente con investigadores poderosos como Byakuya en sus filas. Si el CCG encontrara a su padre, significaría asumir la responsabilidad de sus propias acciones pasadas. Aunque Eto controlaba bien sus expresiones faciales, un cambio sutil en sus ojos no escapó a la atención de Byakuya. Como sospechaba, Eto todavía se preocupaba por la seguridad de su padre. Esto significaba que todavía había una posibilidad significativa de reconciliación entre ellos. Tan solo 2 días después de convertirse en limpiador, Byakuya recibió su primera misión de Kaiko. La organización liderada por el búho tuerto, que atacó la sucursal del CCG del Distrito 2 veces y atravesó Kotslea en el Distrito 23, ha sido localizada. Turi y Arima deben eliminarlos, ordenó Kaiko. Kaiko seguía investigando al búho tuerto. El tercer ataque de Yoshimura contra el CCG la dejó perpleja, ya que no hubo bajas y se llevó a cabo en solitario. Finalmente, Kaiko descubrió el escondite de la organización, convenientemente ubicado en el 2 distrito, donde estaba destinado Byakuya. Esto hizo que Kaiko sospechara aún más que el búho tuerto anterior no era Yoshimura, ya que se sabía que este último tenía una cafetería discreta en el distrito 20. Entendido, respondió Byakuya con calma. Sin embargo, por dentro, no pudo evitar suspirar. Esta era su primera misión como limpiador, y ya estaba resultando un reto. La organización a la que se refería Kaiko era sin duda el árbol Aogiri. En otras palabras, él y Arima tenían la tarea de derrotar a Eto y al árbol Aogiri. Capítulo 52. La caza del árbol Aogiri. Distrito 13, Escuela Secundaria Seisin. ¿Ya te convertiste en el limpiador? De pie al borde de la barandilla del tejado, Arima le preguntó a Byakuya. Sí, el señor. Kaiko me pidió que reuniera un escuadrón 0, y ya te he nombrado vicecapitán. Disculpa por no haberte consultado antes. Byakuya dijo con calma. Está bien. Aunque me lo hubieras pedido, no me habría negado. Arima respondió con su habitual comportamiento impasible. El hecho de que alguien asumiera el papel de limpiador en su lugar ya era un favor significativo para él. El señor Mostaza ha transmitido la misión. Se ha descubierto la base de la organización liderada por el búho tuerto que atacó el CCG. Se nos ha ordenado eliminarla. Byakuya compartió los detalles de la misión con Arima. Vamos, sin dudarlo una palabra, Arima se preparó inmediatamente para llevar a cabo la misión. De regreso en la sucursal CCG del 2 distrito, las instalaciones aún estaban en reparación tras la destrucción causada por el ataque del búho unos días antes, pero los investigadores continuaron su trabajo como de costumbre. El Escuadrón 0 se había establecido oficialmente dentro del sistema CCG, aunque actualmente estaba compuesto únicamente por Byakuya y Arima, operando directamente bajo la autoridad del CCG. Mientras Arima se puso su característico equipo de combate blanco, Byakuya conservó su gabardina negra. Jefe de rama. Los investigadores del segundo distrito saludaron a Byakuya con respeto. Ahora es el jefe de rama más joven y un investigador asociado de clase especial en ascenso. Su reputación supera incluso a algunos de los investigadores de clase especial.
La mayoría creía que era solo cuestión de tiempo antes de que ascendiera al rango de clase especial, especialmente después de demostrar su destreza al cortar ambos brazos del búho y forzar su retirada. La última vez que el CCG había ahuyentado a un ghoul clasificado SSS, fue durante la captura de Dog y Moter bajo el liderazgo directo de Tsuneyoshi. Byakuya saludó a los investigadores con un gesto de la cabeza. Como el Kinkeburo aún estaba en desarrollo, tuvo que confiar en sus desgastados Kinkes, Sombra de Luna y Espíritu del Viento. Esta operación de alto riesgo requirió que tanto Byakuya como Arima dejaran testamentos escritos antes de partir. Aunque Arima normalmente dejaba la página en blanco en estos casos, esta vez escribió algo. Aunque Uchiha no podía ver el contenido, podía suponer que probablemente estaba dirigido a Minami, dado que las páginas en blanco anteriores de Arima se debían a que no tenía a nadie a quien escribir. Byakuya también escribió una carta, dirigida, por supuesto, a Parasen Takatsuki con los preparativos completos. Los dos partieron hacia la base de operaciones del árbol Aogiri. Dentro de una casa abandonada y ruinosa, los necrófagos del árbol Aogiri se reunieron en un grupo sombrío, con un número limitado a unas pocas docenas de miembros de élite, cada uno con al menos una calificación a Eto. Aún no había expandido la organización debido a limitaciones financieras. Es extraño. ¿Quién era esa búho tuerto que atacó el CCG la última vez? Eto estuvo con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Ni idea. Debió haber alguien haciéndose pasar por ella, pero el parecido con su Kagune es asombroso. ¿Crees que podría ser algún pariente de Eto? SHH. No digas tonterías. Eto ha dicho que no tiene familia. Por temor a enfadar a Eto, el grupo guardó silencio, aunque algunos especularon en privado que rasgos Kagune tan similares solo podían existir entre parientes cercanos. Para ocultar su identidad, Eto se abstuvo de usar su apellido, Yoshimura, en presencia de sus subordinados. El nombre Kuzen Yoshimura era infame entre los ghouls, conocido por dejar un legado sangriento. Como era una mitad ghoul natural, Eto podía hacerse pasar perfectamente por un humano, y así fue como le reveló su nombre a Byakuya para asegurar el acuerdo de publicación, antes de saber que él era un investigador. Perdida en sus pensamientos sobre su padre Kuzen, Eto fue interrumpida por un explorador que irrumpió en la habitación. Malas noticias. Aquí hay 2 palomas. ¿Qué? ¿Nos encontraron las palomas? ¿Se vio comprometida nuestra ubicación? Prepárense para la batalla. No los dejen salir con vida. Los ghouls se prepararon. Eto también dejó de lado sus preocupaciones personales, se cubrió con una capucha negra para ocultar su identidad y se preparó para el combate. Ella no podía comprender cómo habían descubierto su base, pero decidió reubicarse inmediatamente después de eliminar a estas palomas. En retrospectiva, se arrepintió de no haberse mudado antes. Sus tratos con ese investigador lolicón habían retrasado sus planes. Y justo cuando ella lo maldijo mentalmente, Byakuya y Arima cruzaron la puerta. La visión de Byakuya la dejó momentáneamente aturdida. Retirarse por... Mientras los necrófagos se preparaban para atacar, Eto los detuvo. Confundidos, recurrieron a ella en busca de orientación, dudando en actuar sin su orden. Todos, retírense, ordenó Eto con voz alterada para evitar ser reconocido. Enfrentarlo sería un suicidio para sus seguidores, y ella no les permitiría desperdiciar sus vidas. Recurrió a Tatara. Tatara, tómalos y vete. Tatara, un ghoul de cabello blanco que usa una máscara roja, que sirvió como estratega de Aogiri. Comprendido. Tatara dudó pero obedeció, guiando a los demás a un lugar seguro. Mientras Tatara alejaba al grupo, Eto se transformó en su forma completa de Kakuja, atacando a Byakuya y Arima para ganar tiempo. Capítulo 53. Eto revela sus verdaderos sentimientos. Arima ya había discernido que la pequeña figura con la capa negra frente a él probablemente era el búho tuerto, por lo que se abstuvo de hacer movimientos precipitados antes. Al notar que el búho se preparaba para entrar en forma Kakuja, Byakuya y Arima, con una coordinación impresionante, abrieron simultáneamente sus maletines Kinke. Byakuya manejaba Sombra de Luna y Espíritu del Viento en sus manos. No solo eso, inmediatamente asignó sus puntos de atributo. Puntos de atributo actuales. 248 DIN. Puntos de atributo asignados correctamente.
Fuerza física más 100 recuento de células RC más 148 los puntos acumulados al completar misiones del sistema y registros diarios se agotaron de una sola vez. Como siempre, Byakuya se centró principalmente en mejorar las células RC, con la fuerza física como prioridad secundaria. Fuerza física. 40 recuento de células RC. 821 después de la actualización, la fuerza física de Byakuya alcanzó 4 veces la de un humano promedio, pero su conteo de células RC se estaba acercando al umbral. El llamado umbral se refería al punto en el que el recuento de células RC se acercaba al de un Ghoul. Si se superaba, se perdía la capacidad de consumir alimentos normales. Byakuya decidió ahorrar puntos de atributo en el futuro para comprar un reservorio de células RC para asegurarse de no enfrentar problemas dietéticos más adelante. Al mismo tiempo, Arima, enfrentándose a un enemigo formidable, empuña 2 Kinkes Yukimura 1/3. Eto consideró que Byakuya era la mayor amenaza y apuntó a eliminar rápidamente al hombre de cabello azul primero, planeando concentrarse en Byakuya después. Su objetivo inicial era Arima. Sin embargo, Arima evadió fácilmente su ataque y contraatacó cortando los brazos Kagune del búho tuerto con su Kinke. Al enfrentarse a Ghouls en forma Kakuja como el búho, ya fuera el búho tuerto o el búho no matador, la estrategia de Byakuya y Arima era la misma. Los brazos Kagune, que combinaban ataque, defensa y velocidad, eran los objetivos más cruciales que debían neutralizar primero. Dado que Yukimura era un Kinke de clasificación B, su daño era limitado y Arima no podía cortar el brazo del Kagune de un solo golpe. Sin embargo, Byakuya siguió rápidamente, usando técnicas de doble empuñadura para causar un daño significativo al brazo del búho. Chillido. El brazo del Kagune fue cortado a la altura del codo. Pero esta herida no fue fatal. El Kagune se regeneró rápidamente a partir del Kakuo del hombro. Eto se dio cuenta de que el hombre de cabello azul era tan fuerte como el investigador lolicón que antes despreciaba. Al enfrentarse a estos dos simultáneamente, sintió una presión sin precedentes. Aún así, como los demás miembros del árbol Aogiri aún no habían sido evacuados por completo, no tuvo más opción que mantener su posición. Byakuya, con 2 combates previos contra el Budo, uno contra Eto y otro contra Kuzen, encontró la experiencia invaluable. Padre e hija compartían formas de Kakuja y estilos de combate casi idénticos, lo que le hizo esta lucha mucho más llevadera. Pronto golpeó con precisión y dañó el Kakuo en el brazo derecho. Inmediatamente después, Arima dañó el Kakuo del brazo izquierdo. Ambos brazos del Kagune colgaban flácidos, apenas unidos y se volvían casi inútiles. Con su fuerza actual, Byakuya o Arima solos podrían derrotar al búho tuerto. Juntos, su victoria fue rápida e inevitable. Byakuya no se detuvo ahí. Usando sus Kinkes, atravesó la armadura del Kakuja con precisión, extrayendo a Eto de su núcleo. Al darse cuenta de su derrota, Eto abandonó su habitual actitud tímida y amable. En su lugar, mostró una sonrisa irónica y dijo con picardía: ¿Y entonces? Sorprendido, señor. Byakuya. Incluso en sus momentos finales, no pudo resistirse a burlarse del investigador lolicón. Sí, es toda una sorpresa. La expresión de Byakuya permaneció tranquila, su tono indiferente. Arima, quien inicialmente pretendía asestar el golpe final, se detuvo al notar una peculiar familiaridad entre Byakuya y el búho tuerto. Decidió observar en silencio. Al ver la falta de reacción de Byakuya, el interés lúdico de Eto se desvaneció. De repente se dio cuenta de que sus dulces palabras habían sido mentiras. Que la encontrara linda o no carecía de importancia. Incluso después de descubrir su identidad como el búho tuerto, todavía podía matarla sin dudarlo. Solo eres un investigador tramposo. Adelante, mátame. Así conseguirás tu ascenso a clase especial. Eto, resignada a su destino, buscó una muerte rápida a manos de Byakuya. Escapar era imposible y la muerte parecía mucho preferible al encarcelamiento en Kotslea. Sus ideales apenas habían comenzado, pero terminarían allí. Al menos su padre se libraría de más peligros, ya que la persecución del búho tuerto por parte del CCG terminaría con su muerte. Aún así, no sentía ningún arrepentimiento por su rebelión contra el clan Wasui lo sube. Antes de morir, ¿hay algo que quieras decir?
Yakuya preguntó con indiferencia. Déjame pensar, creo que me arrepiento de no haber realizado mis ideales, respondió Eto con una sonrisa autocrítica. ¿Qué ideales? Para cambiar este mundo roto, por supuesto, respondió con una risa amarga. Aunque ahora parezca ridículo soñar en grande con tan poca fuerza, ¿de verdad? Me parece admirable. Yakuya había estado esperando este momento. Con solo que Eto confesara sus verdaderos pensamientos, con Arima como testigo, su objetivo estaría cumplido. ¿Y tú, Arima? ¿Qué opinas? Yakuya preguntó casualmente. Los ojos de Arima parpadearon brevemente y, por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. Yo también lo considero admirable, respondió. Capítulo 54. Mentiroso. Yakuya, Eto y Arima compartían ideales similares, cambiar el mundo, por lo que rápidamente llegaron a un consenso. Al escuchar la conversación de Yakuya y Arima, Eto abrió los ojos confundida. ¿De qué estás hablando? Te lo explicaré todo cuando regresemos. Por ahora, concéntrate en ocuparte de los asuntos de tu organización, respondió Yakuya, evitando una explicación inmediata. Sabía que si se demoraban más, el V podría enviar a alguien para supervisar la situación. Antes de esto, había examinado cuidadosamente los alrededores y confirmado que no había miembros de V cerca por el momento. Su confianza en el poder perceptivo de su Mangekyō Sharingan era absoluta. Por lo tanto, su objetivo era garantizar que Eto y los miembros del árbol Aogiri evacuaran antes de que V los descubriera. Eto se quedó paralizada por un instante, encontrando a Yakuya cada vez más enigmático. En su mente, él seguía siendo un bastardo, un mentiroso y un lolicón inescrutable. Entonces, una sonrisa maliciosa se formó en las comisuras de su boca mientras extendía sus brazos hacia Yakuya. ¿Qué es esto? Yakuya quedó desconcertado por un momento, sin estar seguro de lo que Eto estaba tratando de hacer. ¿No es obvio? Sáquenme de aquí. Estoy demasiado débil para moverme solo, dijo Eto sin dudarlo. Yakuya pudo darse cuenta al instante de que aún le quedaba mucha fuerza. Después de todo, él y Arima solo habían desactivado los brazos de Sukagune, dejando su cuerpo principal ileso. Sin embargo, no rechazó su petición. Extendió la mano y sacó a Eto del caparazón de Sukakuja. Mientras la sostenía, Eto se inclinó cerca de su oído y murmuró en un tono burlón. Incluso si eres un mentiroso, en realidad eres un lolicón. ¿Y dónde estoy yo siendo un mentiroso? Replicó inmediatamente Uchiha Yakuya. Eto sonrió con sorna, pero no aclaró nada. Un mentiroso es un mentiroso. Cerca de allí, Arima observó el intercambio entre Yakuya y Eto con una expresión impasible, permaneciendo en silencio todo el tiempo. Después de un momento, Yakuya bajó a Eto. Aterrizó suavemente y reabsorbió el caparazón de Sukakuja, asegurándose de que no quedarán rastros en la escena. Din. El anfitrión ha derrotado al Ghoul de clasificación SSS Búho Tuerto y ha obtenido 200 puntos de atributo. Yakuya obtuvo de inmediato una recompensa considerable en puntos de atributo. Cabe destacar que el Búho Tuerto seguía siendo clasificado como SSS en lugar de SSS, un nivel que solo alcanzaría en los eventos de la línea temporal original. En cuanto a Furuta de las últimas etapas de la serie original, su poder había superado con creces la clasificación SSS. Con su misión completada, Yakuya y Arima se prepararon para partir, guardando sus kinkes nuevamente en sus maletines. Nos vemos esta noche, le dijo Yakuya a Eto antes de partir. Murmuró ella, observando su figura alejarse, perdida momentáneamente en sus pensamientos. Incluso ahora, no podía comprender cuántos secretos escondía este enigmático, exasperante mentiroso y lolicón. Había algo en él que no encajaba. No era un humano común ni un investigador necrófago típico. Y el chico de pelo azul que apareció hoy solo profundizó sus sospechas. Parecía ser el compañero de Yakuya, y la fuerza combinada de los dos excedía por mucho la de los investigadores de clase especial del CCG, claramente anormal. Eto especuló que probablemente ambos eran mitad humanos y posiblemente incluso miembros de la organización Nube.
Basándose en las experiencias de sus padres y las notas que su madre había dejado, Eto dedujo que casi todos los miembros de los V poseían una fuerza equivalente a la de un investigador de clase especial. Byakuya y el hombre de cabello azul probablemente pertenecían a la élite. Esta explicación parecía plausible, pero la especulación era inútil por ahora. Esta noche, esperaría a ver qué decía ese lolicón mentiroso y bastardo. Jardín iluminado por el sol en cierto patio, Kaiko preguntó. Byakuya, Arima, ¿cómo les fue? Byakuya negó levemente con la cabeza. Llegamos demasiado tarde. Para cuando llegamos, el búho tuerto y su organización ya se habían reubicado. ¿En serio? Qué lástima, dijo Kaiko, sin mostrar sospecha alguna cuando Arima no refutó el informe de Byakuya. Kaiko confiaba profundamente en Kisou, incluso si Byakuya no era confiable, Arima ciertamente no lo era. Dejaremos este asunto en suspenso por ahora. En cuanto localicemos la organización, procederemos, dijo Kaiko. Les informaré si hay nuevas asignaciones. Byakuya y Arima asintieron levemente antes de irse. En su camino de regreso al 2-2 distrito, Byakuya y Arima comenzaron a conversar. ¿Cuál es tu plan, Byakuya? Preguntó Arima de repente. Su pregunta se refería claramente a cómo lograr el objetivo de Eto de cambiar el mundo. Primero, tenemos que derrotar al clan Wasu. Solo entonces podremos continuar con el resto del plan, afirmó Byakuya con decisión. El clan Wasu, creadores del CCG, eran en secreto Ghouls, un hecho conocido solo por unos pocos seleccionados. Su objetivo era mantener un equilibrio donde ni los humanos ni los Ghouls se volvieran demasiado dominantes. Cualquier Ghoul que se hiciera demasiado fuerte sería barrido por la V, que el clan Wasu había establecido para este propósito. Desde su perspectiva, los Ghouls comunes y corrientes no tenían importancia. La existencia del clan Wasu fue precisamente la razón por la que Eto describió el mundo como completamente defectuoso. Derrocarlos era un paso necesario. Por ejemplo, desarrollar sustitutos de alimentos para los necrófagos había sido posible durante mucho tiempo, pero el clan Wasu saboteó constantemente dicha investigación. Si se lograra la paz entre humanos y Ghouls, el propósito del CCG disminuiría, y también el control del clan Wasu sobre Japón, algo que no podían permitir. Esta fue la razón por la que, en la línea de tiempo original, una vez erradicado el clan Wasu, se desarrollaron rápidamente sustitutos de la carne humana. Pero no será fácil, especialmente considerando nuestra corta esperanza de vida, Arima expresó sus dudas. No solo el clan Wasu era un obstáculo formidable, sino que todo el V también sería un desafío significativo. Por el contrario, Byakuya irradiaba una confianza inquebrantable. No te preocupes. Ganaremos, dijo con seguridad. Capítulo 55. El nudo del corazón de Eto. Noche Eto llegó a la casa de Byakuya como de costumbre. Señor Byakuya, ¿revisamos primero el manuscrito o hablamos de lo sucedido hoy? Preguntó. ¿Cómo está tu lesión? Nada grave, espero. Byakuya mostró preocupación por su condición. Fuiste tan cruel conmigo entonces, y ahora estás preocupado. Respondió Eto con un tono ligeramente amargo. Byakuya no sabía cómo responder. Si no hubiera actuado así, habría sido difícil que Eto se sincerara sobre sus verdaderos sentimientos, y mucho menos que Arima participara en sus planes. Bueno, ¿puedes decirme por fin qué pasa? Eto estaba sentada en una silla, balanceando los pies como siempre. Byakuya decidió que era hora de revelar algunas cosas. En realidad, Arima y yo nacimos como mitad humanos, criados en la jaula de pájaros del clan Wasu. Nuestras vidas siempre han estado ligadas a su servicio. Entonces, es verdad, ambos son mitad humanos. Eto no se sorprendió. Esto coincidió con sus sospechas anteriores. Entonces, sigues siendo parte de esa organización, ¿verdad? Preguntó. Así es. Al igual que tu padre una vez lo fue, me convertí en limpiador de V, admitió Byakuya sin dudarlo. Ante la mención de su padre, Eto se quedó en silencio por un momento. Escuchar que Byakuya ahora era el limpiador de V me conmovió. Entonces, como limpiador, ¿de verdad estás dispuesto a aliarte conmigo, el líder de una organización hostil?
preguntó Eto, aún con dificultades para creerlo. Después de todo, ella sabía que los limpiadores de V vivían bien. Simplemente seguían órdenes, eliminando amenazas, sin preocupaciones materiales. Para Eto, que hacía tiempo que se había vuelto indiferente al asesinato, este aspecto no parecía especialmente significativo. Por supuesto. ¿Quieres cambiar el mundo, igual que Arima y yo?, respondió Byakuya. Ya veo, eso explica por qué te importaba tanto esa chica Goul antes. Por cierto, ¿cómo se llamaba? Me gustaría visitarla algún día. El interés de Eto se despertó de repente al pensar en la muchacha. Se llama Uruka Minami. Actualmente asiste a la preparatoria Seishin y recibe ayuda de Anteiku del Distrito 20. Mientras se abstenga de dañar a los demás, podrá vivir una vida normal allí, bajo el cuidado de tu padre, respondió Byakuya. Ese viejo, solo se esconde y se hace el bueno, murmuró Eto, haciendo un ligero puchero. Ella nunca estuvo de acuerdo con la ideología de su padre. ¿Qué sentido tenía tener una cafetería en un lugar así? No importaba lo amable que fuera, solo podía ayudar a una pequeña fracción de los Ghouls. Sin cambiar el mundo mismo, siempre habría demonios que nacerían en una vida de sufrimiento y tragedia. Byakuya permaneció en silencio, sabiendo que no le correspondía hablar casualmente en ese momento. Aunque respetaba profundamente la bondad de Yoshimura, no podía ignorar la verdad. Yoshimura, como antiguo limpiador de V, había matado a muchos humanos y Ghouls, incluyendo a la madre de Eto, Ukina, bajo las órdenes de la organización. El asunto de Ukina fue una herida abierta para Eto. Yoshimura conocía la enormidad de sus pecados, razón por la cual buscó la muerte durante la batalla final en Anteiku. Byakuya, un simple observador, comprendió que Eto era la verdadera víctima. No se sentía con derecho a pedirle perdón a su padre. Incluso si fuera necesario para su misión, tal intento probablemente resultaría contraproducente. He aprendido un poco sobre el pasado de tu padre. Dadas las circunstancias, realmente no tenía otra opción, dijo Byakuya con cautela. Lo sé. Claro, sé que no tenía elección, los miembros de V son increíblemente fuertes, murmuró Eto, con la cabeza ligeramente agachada. Pero mató a mi madre. Es algo que no puedo aceptar. Y sabes, mi madre lo contactó originalmente para investigar a V. Yo no fui más que una consecuencia de esa misión, esta fue la fuente de su más profundo dolor. Al darse cuenta de que había dicho demasiado, Eto cambió de tema bruscamente. En fin, no quiero acabar como él. Haré todo lo que esté en mi mano, aunque me cueste la vida. Entiendo cómo te sientes. Pero también es cierto que Ukina se obligó a comer carne humana por ti, y Yoshimura atacó al CCG por ti esta vez, señaló Byakuya. Eto guardó silencio un momento. Lo sé. Por eso, después de publicar mi primer libro, quiero visitar a Anteiku y conocerlo. Eso fue todo. Byakuya inmediatamente se dio cuenta de que este momento era crucial. En la historia original, Eto visitó Anteiku tras publicar su novela debut, Querido Kafka. Sin embargo, al ver a Yoshimura riendo y charlando con Koma e Irimi, Eto, tras haber soportado tantas tragedias, se sintió invadida por emociones negativas. La había abandonado para que sufriera en el Distrito 24 mientras vivía tranquilamente aquí. Ella no podía aceptarlo. Eto arrugó su novela con ira y se fue sin hablar con su padre. Más tarde, Yoshimura encontró el libro tirado afuera del café y se dio cuenta de que Eto había estado allí, pero era demasiado tarde. Esto profundizó su distanciamiento, y la débil esperanza de Eto por su padre finalmente se hizo añicos. Con el tiempo, perdió toda la fe en el mundo. Iré contigo, dijo Byakuya con firmeza. No dejaría que la historia se repitiera. Como mínimo, se aseguraría de que padre e hija pudieran encontrarse cara a cara. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.